Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Janet Sendejas, yo soy psicóloga y bueno, soy la directora de salud mental desde el embarazo. Y bueno, pues el día de hoy hay mucha gente que estuvo muy al pendiente de nuestro Summer Live porque vamos a hablar de uno de los temas que más nos han pedido en la página, que es sobre la autoestima de los niños. Y para poder compartirles este tema, invitamos a Mariana Gómez, que es psicóloga, está en Guadalajara, ¿sí? Bueno, ella es la directora de Vínculos y Crianza Respetuosa. No sé si quiera saludar. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Janet, y pues saludos a todo tu auditorio. Me da mucho gusto poder estar por acá compartiendo sobre estos temas que son pues de mucha relevancia para la infancia, ¿no? Porque todo lo que vamos haciendo con los niños pues va dejando huella y va impactando lo que tenemos después como sociedad. Claro. Y pues no sé, le vamos a pedir a Mariana que si pueda hablar un poquito más alto porque, Sí, o acercarse un poquito más, sí. sí, perdón. Sí, Ahí, recuerdo que ahí ya se oye muy bien. sí, Sí, es que son problemas estábamos. técnicos de estar en vivo. Exactamente, estábamos con problemas técnicos, pero logramos resolverlos. Estamos desde el celular, así que si de repente no se escucha muy bien, nada más, bueno, me indicas tú, Jan, o que nos indiquen y si algo no se entiende lo repetimos y hablamos más. Procuraré mantener un tono de voz más elevado para que se escuche bien. Elevado. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar por preguntarte qué es la autoestima. Bueno, la autoestima, así como en general, a grandes rasgos, es como la valoración que una persona hace de sí misma y tiene como varios componentes, ¿no? Que es el autoconcepto, por ejemplo, que es distinto de la autoestima. El autoconcepto tiene que ver con qué características creo que poseo yo, ¿no? Y el autoestima tiene más que ver con cómo yo valoro esas características, ¿sí? Si me valoro como positivo o negativo, por así decirlo, en torno a esas características. Tiene que ver también con el sentido de competencia o de autoeficacia, ¿no? Y, eh, y bueno, la idea general, con el autoestima ha habido como también muchas teorías y muchas definiciones, pero en general en lo que todos como convergen es en esta parte que tiene que ver con que es una valoración del sí mismo y que tiene múltiples componentes. Eso es como en lo que todos convergen, ¿sí? En lo que En todos... general. Y, Ajá. ajá. Y bueno, pues hay que recordar que la gente no nace con autoestima, ¿verdad? La autoestima se va construyendo en la relación. Entonces, no sé si quieras comentarnos un poquito de eso. Exactamente, como tú bien dices, no es que un niño nace ya con un concepto de sí mismo y una valoración de sí mismo, ¿no? Eh, los niños van formando una idea de sí mismos con base en lo que los adultos significativos a su alrededor les devuelven. Es como si en la primera infancia fuéramos un espejo para el niño, ¿no? Y entonces les vamos devolviendo una u otra versión de sí mismos con base en cómo interactuamos con ellos. Entonces, por ejemplo, un bebé que llora y que es atendido por su mamá está empezando a desarrollar un sentido de sí mismo como alguien que es valioso y digno de ser atendido y de ser amado, ¿no? Es como vamos empezando a construir, cómo vamos en el día a día con las distintas situaciones que van, con las interacciones que vamos teniendo con los niños, la manera, la actitud que nosotros tenemos hacia ellos, la manera como respondemos, va empezando a construir dentro del niño un modelo de representación, es decir, va construyendo como una imagen de quién es él, quién es su mamá y qué puede esperar él de los demás, ¿no? Estos modelos representacionales son los que van a convertirse también como en una de las bases de la autoestima, ¿sí? Para hablar de autoestima como tal, podríamos decir que ya está como conformada por ahí de entre los 6 y los 8 años, ¿sí? Pero para llegar a eso hay toda una historia de 6 a 8 años de Claro. interacciones con adultos significativos alrededor, con los pares, que me van diciendo quién soy yo, ¿sí? Me van a la imagen de mí mismo. Entonces, por eso es muy importante que tengamos también mucha conciencia sobre cómo interactuamos con los niños. Yo creo que dijiste algo, ay, perdón que te interrumpa, yo creo que No, dijiste no, algo no, bien adelante. valioso.
que es el hecho de que la autoestima no nada más depende de cómo el niño se ve a sí mismo, sino de cómo lo vemos nosotros y qué tan importante es para nosotros. Y a veces los papás piensan que con darle la pura terapia al niño o darle la contención al niño, pues con eso va a tener, y no es cierto. O sea, yo creo que algo elemental, aparte de todo lo que tú estás comentando, es también voltearse a ver el adulto o el cuidador significativo y decir, yo tengo para empezar buena autoestima, porque si no, ¿cómo la voy a transmitir y cómo se la voy a enseñar o cómo le voy a decir qué es valioso o qué no es valioso para él? Entonces, a veces la gente viene y dice, es que nada más den el taller de autoestima o es que nada más den la terapia al niño y volteas a ver y tú dices, oiga, pero usted tampoco tiene buena autoestima. Exactamente, ese es uno de los puntos también centrales, que los niños también aprenden mucho de cómo nos hablamos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la actitud ante los errores, ¿no? ¿Qué actitud tenemos hacia el niño cuando comete un error y hacia nosotros mismos cuando cometemos un error? Eso el niño todo lo va cachando. ¿Cómo hablamos nosotros, por ejemplo, en esta cuestión de género? Si yo soy mujer, ¿cómo me refiero a las mujeres? ¿Sí? Si hablo de ser mujer como ser algo inferior, como no tan bueno, o como, si, como algo negativo, si le voy dando tonalidades negativas, pues el niño o la niña, por ejemplo, va cachando eso. Entonces la niña dice, ah, pues entonces ser mujer es ser un poquito menos valiosa, ¿no? Entonces sí influye mucho el concepto que el papá o la mamá tienen de sí mismos y cómo perciben el mundo, porque eso recordemos que nosotros como adultos también somos un espejo que le reflejamos al niño un montón de cosas. Y el niño, a su vez, es un espejo que nos refleja a nosotros cosas de nosotros mismos. Entonces, Claro. en ese sentido, muchas de las problemáticas que tienen los niños nos están reflejando cosas que nosotros, ¿sí? Entonces, una valoración negativa de nosotros mismos o estar siendo siempre súper críticos o criticones con nosotros mismos, negativos con nosotros mismos, pues los niños van aprendiendo también esa actitud, ¿no? Entonces, también si yo me equivoco y digo que soy un estúpido, que no puedo, nunca hago las cosas bien y me frustro demasiado y no manejo la frustración y la supero, el niño aprende eso, el niño aprende que si él se equivoca también, entonces es un estúpido. ¿Sí me explico? Claro. Y otro de los puntos yo creo que también es medular en ocasiones retomar con los papás sobre la autoestima es, sí es bueno, obviamente, el elogiar los logros, ¿no? Pero también que no se les olvide elogiar el esfuerzo, ¿no? Y el hecho de que a veces es tan importante el elogiar lo que uno aprendió conforme hizo tal o cual cosa, porque en ocasiones también vienen muchos niños, sin obviamente los papás sin querer, pues lastimados por esa situación. No sé si has visto algo así. Sí, he visto los dos extremos. He visto los extremos de los papás que critican todo lo que el niño hace y únicamente valoran cuando tiene un logro significativo y entonces ahí volvemos al tema del sentido de autoeficacia o de competencia, que se vuelve entonces muy bajo, ¿no? Porque el niño empieza a sentir que no puede hacer nada bien. Y en ese sentido coincido contigo en que no hay que reconocer nada más los logros, sino también el esfuerzo, el proceso, las aproximaciones sucesivas que va haciendo el niño, ¿sí? Parte también importante de la autoestima es ser capaces de enfrentar la frustración que conlleva el fracaso, el que no nos salgan las cosas a la primera, ¿sí? El poder persistir, el que un niño persista en algo que no le está saliendo bien, tiene que ver también con su sentido de competencia, con qué tan buena autoestima tenga, ¿sí? Un niño va a tender a persistir más en una tarea que le está resultando difícil si tiene la confianza básica de que con esfuerzo lo va a poder lograr, ¿sí? Y de que a veces no podemos lograr cosas, pero podemos sobreponernos a la frustración y aprender de todas maneras de los errores. Y el otro extremo es los papás que alaban al niño por absolutamente todo, ¿sí? Y eso también es dañino para la autoestima porque pues genera llega un momento en que el niño pues ya no se la cree, ¿no? Eso es de que Es falso. clásica, así que mueve la mano y bravo, eres un campeón, eres el mejor, el más Sí. inteligente, el más poderoso, el más guau. Llega un momento en que ya el mismo niño empieza a sentir como que es falso y genera ansiedad,
también. Genera ansiedad porque es parte de ser seres humanos es poder equivocarnos, ¿no? Y poder, parte también de una autoestima sana es que sea una autoestima realista, ¿sí? Porque las autoestimas también demasiado infladas nos están hablando de un problema, ¿sí? El niño Claro. que está demasiado inflado, en el fondo también hay como una inseguridad. Lo que es importante es que una persona se pueda percibir a sí misma con sus fortalezas y sus debilidades, ¿sí? Que pueda tener un concepto de sí misma realista. Y eso no disminuye tu valor como persona, al contrario, ¿no? Pretender ser perfectos es, es, es un enemigo de la Es salud un enemigo. autoestima, porque es imposible, ¿sí? Es Sí, imposible ser perfecto. y recordar que, por ejemplo, una desregulación en la autoestima, pues lo que crea es ansiedad, depresión, normalmente trastornos del estado de ánimo, son precursores también inclusive de situaciones como trastornos de personalidad, o sea, ya estamos hablando de cosas ya más graves, ¿no? Y otra de las cosas que reflexionaba conforme íbamos a hacer este streaming, Uh-huh. era el hecho de que los papás sería bueno que, bueno, aparte de todo esto que ya hemos estado comentando, enseñar a los niños a cómo en situaciones difíciles acordarse que uno es valioso. Y yo creo que eso es así como un arte en ocasiones, ¿no? El poder decir, bueno, no me salió tal cosa o no tuve lo que yo esperaba conforme a mi esfuerzo, sin embargo yo sigo siendo valioso, ¿no? Y eso es parte de una sana autoestima, el no escindir. En ocasiones nos va a pasar porque a veces nos invade los afectos de tristeza y de enojo, pero la idea no es que nunca nos pase, porque eso sería también imposible, sino la idea es recuperarnos de eso en el menor tiempo posible. Exactamente, ante un fracaso y ante los sentimientos de frustración que se generan, como tú dices, Jan, es importante poder recordarle al niño eh, los otros logros que sí ha tenido, ¿no? Y las cualidades también que tiene y el aprendizaje que puede sacar de la experiencia, de la experiencia de frustración o de falla que está teniendo en el momento. Ahora, es muy importante evitar decirle no pasa nada o minimizar sus sentimientos de frustración. Hay que validar la frustración, porque como tú dices, pues sí, a todos nos pasa que a veces no nos va a salir algo como queremos y que a veces nos equivocamos. Entonces, ¿qué actitud tomamos nosotros ante los errores de los niños? ¿No? El error puede ser siempre un elemento de aprendizaje o puede ser un elemento para humillar y hacer sentir mal al niño. Entonces, la manera en cómo nosotros respondamos ante los errores de los niños va a ser una gran diferencia entre que ese niño construya una autoestima sana o no y que ese niño pueda seguir intentando las cosas o no a pesar de fracasar. ¿Por qué? Porque en la vida las cosas que realmente, o sea, los grandes logros requieren muchos intentos y se falla muchas veces antes de lograr algo bien. Entonces, Sí. para que los niños puedan persistir, necesitamos tener una actitud positiva ante los errores y ver el error como fuente de aprendizaje. Ahora, otro punto que también es importante con esta cuestión de los errores es separar a la persona de la acción. ¿En qué sentido? Sí. Muy. O sea, es diferente decirle al niño, bueno, eso que eso que tú hiciste no estuvo bien o estuvo mal, a decirle tú eres malo. ¿Sí? Las etiquetas condenan y encierran y después se convierten en profecías autocumplidas, porque si yo le digo a un niño, tú eres malo y se lo repito las suficientes veces, lo que va a pasar es que el niño se va a empezar a comportar como malo, ¿sí? Entonces es muy diferente decir, eso que tú hiciste no estuvo bien o eso que hiciste me hizo sentir triste, a decir, tú eres, tú me haces, tú tal. ¿Me explico? Sí me voy explicando con esta cuestión Claro que sí. de evitar poner Y las etiquetas. las etiquetas. Y es que es tan elemental el que la gente se ponga a reflexionar sobre la autoestima, no nada más del niño, sino también la suya, porque la verdad es que eso marca mucho digo, se ve así como muy novelesco, pero es la realidad, el destino de uno, en el sentido de que hay personas que yo conozco que son muy valiosas y son muy inseguras. Y de adultos, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a revisar su historia de vida, tú te encuentras con muchas descalificaciones en todo momento y para todo, ¿no?
Sí, Y entonces eso también es como otra de las situaciones que hay que tratar de evitar y que ya sé que es difícil, pero hay que tratar de evitar, no andar comparando gente, por favor. O sea, no andar comparando a los niños, o sea, a los hermanos, si va a haber un tipo de comparación, también rescatar, o sea, por ejemplo, de uno mismo con alguien más, tratar de rescatar nuestras habilidades y nuestras fortalezas, porque a veces uno se pierde mucho en la comparación con el otro, sin voltearse a ver, y es donde uno mucho sufre, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, el hecho de que yo veo que la gente se desgasta mucho en no equivocarse. O sea, es más el desgaste, la angustia de no me puedo equivocar, no me debo equivocar, la gente cómo me va a ver. Y sin embargo, en nuestra cultura ya sé que está muy mal visto que uno se equivoque. Pero la realidad es que si uno se equivoca y uno aprende a ver los errores, como tú bien decías hace rato, de otra manera, la verdad van a sufrir menos y van a aprender más. por supuesto, sí, tienes razón, vivimos en una cultura que castiga mucho el error y valora solamente el logro y necesitamos aprender a defendernos de eso y no seguirlo pasando a los niños. Y por otra parte, con este tema de las comparaciones, creo que tenemos que aprender a rescatar el valor de la diferencia, ¿no? Porque todos somos diferentes y todos tenemos cualidades o sea, fortalezas y debilidades diferentes. Y eso es lo que también enriquece la sociedad y eso es lo que enriquece también el trabajo en los equipos, por ejemplo, que puedes aportar tú como persona, ¿sí? Tiene que ver también con esta cuestión del ideal de perfección y mucho también metido por lo que los medios de comunicación nos venden, ¿no? Con toda la cuestión de los artistas y se ve como todo así como mucha perfección, pero en realidad, pues no, somos humanos y somos falibles y somos imperfectos y eso tiene una riqueza enorme. Entonces, la actitud ante los errores creo que sería uno de los puntos como muy importantes. También mencionamos la cuestión de cómo nos hablamos nosotros mismos, cómo está nuestra autoestima. Lo que decimos sobre el niño y al niño, que tiene que ver también con, estoy haciendo como un englobe de lo que llevamos hasta ahorita, que tiene que ver también con la cuestión, lo que decimos sobre el niño, de no etiquetarlo, ¿sí? De no etiquetarlo y de separar el hecho de la persona. ¿Sí? Y la otra cuestión que es muy importante es que el amor no se condiciona nunca, ¿sí? Ese también es una base muy importante de la autoestima. No importa qué tantos Sí, errores cometa el niño, mi amor por él o por ella no se debe poner jamás en juicio. Porque de repente te topas con papás que, y me ha tocado escucharlo, y pues dicen cosas como, pues si sigues haciendo berrinche ya no te voy a querer, o si sigues portando mal te voy a mandar a un orfanatorio, cosas claro, así que son súper dolorosas porque aunque nosotros como adultos sabemos que no es cierto, para el niño es un golpe súper duro porque el niño sí lo cree, ¿sí? Entonces el claro. amor no se condiciona nunca, 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 nunca. El amor es incondicional, no importa qué tan enojados podamos estar con el niño, el amor no se condiciona. Yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar, porque eso es muy usual, o sea, es muy, muy usual que el papá en su enojo o en su descarga mencione este tipo de amenazas que la verdad son literales para los niños y pues la idea es tratarlas de evitar. Otro punto que yo creo que también es importante conforme a la autoestima y que tiene que ver con la dinámica familiar es que entre más la mamá y el papá hagan los roles que le corresponden y no se le cargue a los niños o no se le pida a los niños cosas o situaciones que no son de su edad y que no son de su área o de su función dentro de la familia, les va a ir mejor también en su autoestima. O sea, lo que me refiero es a lo siguiente. En ocasiones en las familias, por la dinámica, hay inversiones de roles. Los niños tienden a cuidar a los papás. Eso es muy cansado y eso afecta, no saben de qué manera, la autoestima. El que a un niño se le pida cuidar a un adulto o cuidarse a sí mismo, en ocasiones es muy, muy, muy desgastante y sobre todo porque no le toca, o sea, no le toca hacer eso a ese niño. Entonces, eso también puede estimar, el hacer cosas que los adultos les solicitemos que no son de su edad. Sí, creo que tocaste un punto muy importante porque también hay como dos polos en esta cuestión. Ni poner al niño a hacer cosas que no le corresponden para su edad, ni Ujú, irnos al extremo de hacer absolutamente todo por el niño, ¿sí? claro. Porque luego también hay papás que
que temen exigirle a los niños. Es como un equilibrio entre la no exigencia y la sobreexigencia, y qué sí corresponde exigirle al niño de acuerdo a su edad, a su etapa de desarrollo, a sus características y todo, ¿no? Entonces, es encontrar como ese balance para poder empujarlo a su zona de desarrollo próximo, porque hay veces que sí necesitamos exigir al niño para que él pueda llegar a su zona de desarrollo próximo. Necesita a veces ese empujoncito. Ese empujón. Pero cuando la exigencia es excesiva y poco realista, lo que generamos es un bajo sentido de competencia, ¿sí? O cuando hacemos todo por los niños, ¿sí? Es importante que vayamos enseñando a los niños que ellos son capaces de hacer cosas. Eso es otro punto importante de la autoestima, el sentir que yo puedo ser, que yo tengo la capacidad de modificar mi entorno, de capacidad como de agenciamiento, de autoeficacia. Yo tengo la competencia de la capacidad de hacer cosas en mi entorno. Si no, lo que sucede es como la indefensión aprendida, ¿no? Si yo no puedo hacer nada y no importa lo que haga, yo no puedo modificar mi circunstancia lo más mínimo, pues entonces viene la indefensión aprendida. Entonces, permitir que los niños tomen decisiones y que hagan cosas por sí mismos, aunque les cueste trabajo, siempre con nuestro apoyo, y a veces necesitamos intervenir en algunas partes para que los niños lo logren, pero es importante que el niño vaya sintiendo que tiene logros y que vaya sintiendo también que tiene un poco de control sobre su vida, ¿no? Entonces, que pueda decidir cosas como qué ponerse, o sea, ahí también entra el tema de las opciones limitadas, que a veces lo conveniente es que demos al niño 2 o 3 opciones, máximo 3, entre las que pueda decidir, ¿sí? Entonces, te quieres poner esto, esto o esto, ¿no? A ver, hay papás o hay familias en las que el niño puede elegir qué ponerse, no importa, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, como decía Álvaro Bilbao recientemente en su video, siempre y cuando no quiera salir en verano con una chamarra de lana, ¿no? Claro. Sí, o sea, hay ciertos límites, o en la comida también, opciones limitadas, pero es importante que el niño sienta que tiene cierto control sobre su vida, cierta capacidad de decisión, y que podamos acompañarlo a ir experimentando, tener logros y a lograr cosas por sí mismo, aunque les sean difíciles, aunque le representen un reto, ¿sí? Pero no les ayudamos nada cuando nosotros hacemos todo por ellos, por facilitárselos. A veces también por las prisas y todo hay como esa tendencia, a ver, ya, yo lo hago. Ya rápido. Así, exactamente. Entonces, es importante tener la paciencia para que el niño pueda ir desarrollando sus habilidades, ¿sí? Le va a costar más tiempo y más trabajo en un inicio, pero es importante esto para su sentido de sí mismo, para su autoestima, ¿sí? Y bueno, pues lo que se recomienda también, que creo que no lo hemos dicho, pero no debe de pasar, es, pues obviamente, elogiar o obviamente decirles que están bonitos, porque a veces se le olvida a los propios papás decirle, oye, mijito, tú eres bonito, tú eres valioso, abrazarlos, cuidarlos, protegerlos, recordarles que son importantes para ellos, o sea, algo verbal también, nada más un acompañamiento, sino decirle, ¿sabes qué, hijito? Hoy te extrañé, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué, hijita? Mira qué bonito te ves con ese vestido, o mira, hijito, qué bueno que obtuviste tal logro, ¿no? O sea, desde lo físico, los logros, lo mental, etcétera, yo creo que también es importante, o sea, no nada más es el hacer, sino también mencionárselos y decírselos. Obviamente, si lo que vamos a decir tiene que ser verdad también, porque luego hay ahí como esto que tú comentabas, que es estar haciendo como un self ahí muy falso y muy frágil, ¿no? De estar hablando que todo es bueno y pues tampoco, a eso no me refiero, pero sí me refiero a lo que sea importante en el sentido de recordar lo importante y valiosos que son para nosotros. Sí, me parece muy importante ese punto. Sí es importante como explicitar las virtudes que vemos en los niños, y reconocer también, observar cuando hacen algo bueno, porque eso pasa mucho también con nosotros los adultos. A veces no ponemos atención a los niños hasta que hacen algo malo, ¿no? Hasta que hacen algo que no deben, y todo lo que hacen bien lo vamos tomando por sentado. Entonces es importante también mantener la atención sobre todo lo que el niño hace. Entonces, por ejemplo, cuando el niño ayuda en la casa con algo, verbalizarlo y decir, oye, vi que ayudaste con esto, muchas gracias, me fue muy útil tu ayuda, ¿sí? Y entonces generamos también en el niño este sentido de competencia, de saberse visto por otro.
y de saberse valorado y saber que lo que él hizo fue valorado. Entonces, sí es importante, como tú dices, esto de mencionar sus características positivas y también tener en cuenta las negativas, por así decirlo, Negativas. de las que tiene que trabajar. Y en este aspecto también es otro punto que hay que mencionar, es que a veces una misma característica nosotros la podemos ver de manera positiva o de manera negativa. Ahí importa Sí, mucho cómo nosotros la significamos. Porque, por ejemplo, un niño puede ser sí. muy determinado y yo puedo ver como, o sea, aunque eso a mí como papá o mamá me causa a veces conflictos en el día a día porque es un niño que es muy determinado con lo que quiere y hay que aprender cómo negociar. Esa es una característica que le puede servir mucho en la vida, pero yo la puedo ver como algo positivo que hay que Ujú. simplemente aprender a encauzar, o la puedo ver como algo negativo, como un niño Negativo. necio, caprichudo, que solo quiere hacer su voluntad. O sea, lo puedo interpretar de diferentes maneras y eso va a hacer mucha diferencia en mi actitud ante ello y en que esa característica se convierta en una virtud o en algo problemático, porque la determinación puede ser muy buena, pero depende de cómo nosotros la percibamos y cómo la encaucemos, ¿no? 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, porque sí, de hecho mucho de lo que hacemos en terapia es eso. En ocasiones es como resignificar o la interpretación que ellos tienen sobre las conductas de sus hijos, ¿no? Y de ellos mismos para con sus hijos. Entonces yo Exacto. creo que es muy valioso lo que acabas de comentar para que las personas reflexionen cómo están viendo a sus hijos, ¿verdad? A la luz también de cómo han estado viéndose a sí mismos. Sí, y además aquí también hay veces que vemos en los niños características de nosotros mismos que no nos gustan. Y no es que la característica sea mal en sí misma, sino que es algo de nosotros o nos recuerda a alguien que no nos cae bien y entonces lo Y ya, rechazamos. Y eso es importante también como trabajarlo y hacerlo consciente, porque podemos afectar a la autoestima, podemos afectar negativamente a la autoestima de los niños, si no estamos como pendientes de a qué nos está resonando, con qué nos está checando, ¿no? claro. Esta cuestión de las características que vemos en ellos. Y otro punto que quería decir ahorita que se me vino con esto, bueno, ahorita A se me ver. viene, pero sí. Entonces, el autoestima se va construyendo en los primeros 6 años con base en cómo nosotros como adultos respondemos al niño, la imagen que le vamos regresando al niño. Y aquí también sería bueno pues tener como en cuenta que podemos regresarle al niño siempre la mejor versión de sí mismo, ¿sí? No es una versión perfecta, es la mejor versión de sí mismo. ¿Cómo Mejor. podemos devolverle al niño la mejor versión de sí mismo? ¿Cómo podemos nosotros también como papás, como adultos cuidadores, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos? ¿Sí? Eso mismo. Conocer cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras características, cuáles son nuestras heridas, porque como tú dices, Jan, pues muchos venimos también con heridas de nuestra propia infancia, ¿no? Entonces, así como tú dices, pues hay mucha gente con mucha capacidad en muchas cosas, pero que por estas heridas en el autoestima que vienen desde la infancia se van viendo Claro. limitados, ¿sí? Entonces, Y recordar, yo creo que no todo es fatalista, o sea, si en algún momento pues uno a veces no se siente tan bien o a veces uno pues por sus propias situaciones personales de historia, pues no le dio la suficiente valía cuando se debió en aquel momento, pues todo tiene arreglo. O sea, todo tiene arreglo dentro de que uno quiera, esté motivado y sobre todo tenga disposición para reflexionar, ¿verdad? Porque a veces soy así como muy tragedioso lo que estamos comentando de que si no se hizo allá en aquel entonces, bueno, por eso existe la terapia. exactamente, por eso existe la terapia y por eso los que trabajamos con infancia hacemos tanto énfasis en empezar a modificar esto, ¿no? Para evitar que el día de mañana estos niños lleguen como adultos a consulta con tantas heridas. Como tú dices, no es tan dramático ni tan definitivo, o sea, sí deja una huella siempre lo que nos pasa en la infancia, Claro, pero eso no quiere decir que no pueda sanarse, pero implica, como bien dices tú, pues la disposición de nosotros como adultos para ir a trabajarnos y a reparar todas, a entender, concientizar y sanar estas partes, ¿no? Estas heridas que venimos cargando para poder entregar a las siguientes generaciones algo, aunque sea un poquito mejor de lo que recibimos nosotros, nos ¿no? Y tocó. así vamos como pasándola
la estafeta de la salud mental. Vamos trabajándonos nosotros, vamos entregándoles a los niños de ahora algo un poco mejor y ellos harán lo mismo con sus hijos. Oigan, hablando de esto que dice Mariana, que es muy, muy importante, acuérdense que, digo, ya estamos sobre el tiempo, pero acuérdense que estamos en este mes, al final vamos a pasar toda nuestra campaña de todos los niños que nos han enviado sus videitos, porque la campaña se llama Pegar no es educar. Entonces, la idea es concientizar a la población de que es importante los buenos tratos en la infancia para, obviamente, lo que dijo Mariana, tener una salud mental, pero sobre todo, como le digo a la gente, para que sean felices y puedan disfrutar de este lapso llamado vida. Entonces, es bien importante que si alguien quiere participar, todavía estamos recibiendo los videos y los letreritos de los niños. Los bebés, obviamente, sus mamás les hacen el letrero y no lo mandan, ¿verdad? Entonces, esperamos todavía seguir recibiendo más videos y fotos. Le queremos agradecer muchísimo a Mariana por aceptar nuestra invitación, por conectarse y tener a disposición para compartir con nosotros todo lo que conoce sobre autoestima. Muchas gracias, Jan, por la invitación y me encanta la campaña que están haciendo de Pegar no es educar. Creo que es un tema muy importante y también para la autoestima, justamente, ¿no? Sí, hablando. Los buenos tratos, creo que podremos también como concluir con eso, ¿no? Que el alimento de la autoestima son los buenos tratos. Y Los buenos tratos. sí. Y los buenos tratos implican un montón de cosas. Y bueno, y las cuestiones como los golpes, ¿no? Golpear no es educar, pues golpear va golpeando también, el golpe no golpea no solo el cuerpo, sino también va golpeando la autoestima y el concepto de nosotros mismos. Entonces son prácticas que necesitamos erradicar de la crianza, necesitamos empezar a cambiarlas por otro tipo de prácticas. Alternativas hay, solo es cuestión de que las busquemos y las aprendamos y las empecemos a ejercer, ¿no? Claro. Y pues esperamos volverte a invitar con otro tema, ¿verdad? Aquí en Summer Life. Y para todos ustedes les recordamos que creo que es la próxima semana, si no lo recuerdo, vamos a tener un tema que es el de bullying, hablando de también autoestima, bullying, y pues los esperamos a todos el jueves a las 7 de la noche. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos los que nos siguieron. Pues, si a ustedes les sirvió, lo comparten, por favor. Y pues los esperamos la próxima semana. ¿Ok? Muchas Nos gracias, vemos. y saludos a todos. Ay, ya se acabó. Ah, ya te vi bien. Pues yo que estuvo muy bien, ¿no? Muy bien, seguimos en vivo, ¿no? No, ya no. ¿No? No, ya no. No, no, te quité de en vivo. Nos quitamos de en vivo. Ah, es que a mí me sigue apareciendo que estoy en vivo. En serio. A Sí. ver. A ver, otra vez le voy a dar bye.